sostenidos por la oración de la iglesia. ¿Sí notaron lo relevante del pasaje para esta fecha de elecciones presidenciales? ¿Sí lo notaron? La conexión que estoy tratando de hacer, sin tratar de imponerle las ideas al texto. Porque vivimos en tiempos donde la relación entre la iglesia y el mundo político suele generar tensión. Yo veo cara de tensionados aquí. ¿Qué va a decir él? Basta con ver lo que ocurre en muchos países, incluso en Colombia. Cada elección, cada reforma, cada debate público produce una preocupación, una división e incertidumbre. Incluso una palabra de moda produce polarización. Esa palabra tomó fuerza en estos tiempos, ¿verdad? Donde nos vamos a los extremos, eso es polarizarse, nos vamos a los polos, a los extremos, y miramos al otro como un enemigo o un ignorante si piensa diferente a mí. No está de mal que tengamos desacuerdo. Se le llama polarización cuando en los desacuerdos ya miramos como un enemigo, como un ignorante si piensa diferente a mí. Y cuando miramos esa tensión en el mundo político, algunos se preguntan, ¿qué pasará con la iglesia en el futuro si queda de la izquierda o si queda de la derecha? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Cuál será el futuro de la iglesia? Otros temen ciertas decisiones del gobierno afecten la libertad religiosa, los valores cristianos. Nos da como temor. Es que si queda pasa esto. Si queda el otro, puede pasar esto. O sea, hay como un temor y una tensión. Y cuando miramos esto, uno puede notar que, aunque las circunstancias cambian de una generación a otra, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué hace la iglesia cuando quienes tienen el poder político se vuelven hostiles a la obra de Dios? ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo responde la iglesia cuando sus líderes son perseguidos? ¿Qué sostiene a los pastores, a cada padre de familia y a cada cristiano cuando aumenta la presión por el poder político? Precisamente eso es lo que vemos aquí en Hechos capítulo 12. Que Lucas nos va a mostrar que cuando los siervos de Dios enfrentan oposición, la iglesia responde en oración. Si usted mira el pasaje, eso es lo que veremos. Lucas nos va a mostrar que cuando los siervos de Dios enfrentaron oposición y opresión, la iglesia respondió en oración. Y es la verdad que quiero que desarrollemos hoy. Frente a la oposición, hermano Welling, y la opresión, la iglesia sostiene a sus pastores y líderes en oración. ¿Qué tal si lo decimos todos a una voz? Lo que está en la pantalla. 1, 2 y 3.
Ora uno de esta nave. Alejandra, ¿nos puedes leer eso en voz alta? En oración. Y en esta nave, Cristina, ¿nos puedes leer en voz alta lo que dice allí? Si usted se queda con esa frase, ya, ese es el mensaje de hoy. Pero quiero que lo desarrollemos en tres momentos. Primero veremos la oposición, versículos 1 y 2. Luego la opresión, versículos 3 y 4. Y por último la oración, versículos 5. Veamos en primer lugar la oposición. Y antes de narrar el versículo 1, o explicar el versículo 1, lo pongo en contexto para que podamos ver la tensión del pasaje. Algunos han dicho que el libro de Hechos no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, sino Hechos. ¿Has escuchado esa frase? Hechos del Espíritu Santo. Porque el verdadero protagonista del libro es Dios, obrando por medio de su Espíritu para extender el Evangelio o extender su palabra desde Jerusalén, Judea y Samaria, ¿se acuerdan? Y hasta lo último de la tierra. Y hasta este punto del libro de Hechos, la palabra de Dios ha venido creciendo. Y ha venido creciendo de una manera extraordinaria. En medio de oposiciones, de tensiones y de conflictos, la palabra de Dios ha venido avanzando. En el capítulo 4 de Hechos hubo una oposición religiosa por parte de los fariseos. En el capítulo 5 hubo tensiones internas como la mentira de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Capítulo 5. En el capítulo 6 hubo conflictos entre los creyentes como las quejas de los judíos helenistas por la distribución de las ayudas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hechos capítulo 6. Y en el capítulo 8, capítulo 10 y capítulo 11 hubo prejuicios y barreras culturales por la inclusión de los samaritanos y de los gentiles al pueblo de Dios. Sin embargo, en medio de todas esas dificultades, la palabra de Dios siguió avanzando, siguió creciendo. De hecho, si usted mira el pasaje anterior, los que tienen su Biblia ahí conmigo, ¿cómo titula el pasaje anterior su Biblia? ¿Cuál es el tema del pasaje anterior? En Hechos capítulo 11, versículo 19. ¿Cuál es el tema? La iglesia en Antioquía. En ese pasaje Lucas, y lo hablamos ayer en el ayuno, Lucas nos contó el inicio de la iglesia de Antioquía. Fue la primera congregación gentil registrada en el libro de Hechos y una de las iglesias más influyentes en la expansión del evangelio. Ustedes saben que la iglesia de Antioquía es un modelo de cómo debe ser una iglesia misionera. Y en ese capítulo 11, la iglesia está creciendo. La mano del Señor se está moviendo. Una gran multitud se está agregando al Señor. Y Bernabé y Saulo están enseñando a muchos discípulos. Y el evangelio se sigue extendiendo entre los gentiles. Y todo parece indicar que la iglesia se está preparando para el capítulo 13. ¿Cómo titula su Biblia el capítulo 13 de Hechos? Bernabé y Saulo son encomendados. ¿Cómo lo dice otra versión? Despedida de Bernabé y Saulo. Despedida de Bernabé y Saulo. ¿Y otra versión?
Comienzo de su primer viaje misionero. ¿Cómo lo dice esa? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Y es interesante, en Hechos capítulo 11 la iglesia está naciendo, la mano del Señor se está moviendo, una gran multitud se está agregando, Saulo y Bernabé están enseñando y todo parece indicar al capítulo 13, donde ya uno ve una iglesia madura, con un equipo de liderazgo sólido, van a enviar a los primeros misioneros al mundo gentil, Pablo y Bernabé. Y surge la pregunta, ¿por qué Lucas interrumpe la historia de Antioquía en el capítulo 11 y nos devuelve a Jerusalén en el capítulo 12? Porque el pasaje que estamos estudiando es una historia que se relata en Jerusalén. ¿Por qué interrumpe la historia de Antioquía en el capítulo 11 y la vuelve a retomar en el capítulo 13? ¿Por qué justo cuando la iglesia parece estar creciendo y avanzando con fuerza, decide contarnos la muerte de Jacobo y el encarcelamiento de Pedro? ¿Por qué cuando todo parece ir bien para la iglesia, Lucas nos muestra de repente un escenario de persecución, de muerte y de prisión? ¿Qué opinan ustedes? ¿No les parece curioso? Que uno está viendo cómo el evangelio está creciendo, lo bonito que es cuando uno ve que las personas se van añadiendo, lo bonito que es cuando uno ve cómo familias están siendo restauradas, cambiadas, cuando uno ve el trabajo en equipo. Saulo fue a buscar a Bernabé y trabajan por un año, le enseñan la palabra, los llaman cristianos por primera vez y uno dice, wow, qué hermoso, este es el modelo de una iglesia saludable, es lo que todos queremos ver. ¡Wow! Y de repente se interrumpe la historia, luego se retoma en el capítulo 13 y nos cuentan la muerte de Jacob, el encarcelamiento de Pedro. Buena pregunta, ¿cierto? Hechos 12 funciona como un paréntesis entre el crecimiento en Antioquía y el envío de los primeros misioneros al mundo gentil en el capítulo 13. Y yo creo que Lucas hace esta pausa para recordarnos dos cosas. Primero, el crecimiento de la iglesia no ocurre sin oposición. Mientras la palabra avanza, también aumenta la resistencia contra ella. En este caso, una oposición impulsada por el poder político. Es como para que uno no se acostumbre o no nos acomodemos a ver lo bien que la palabra de Dios produce su efecto. O sea, no te me acomodes, chévere, bonito esto que estás viendo aquí, pero recuerda, siempre va a haber oposición. Ya te mencionó las oposiciones religiosas en el capítulo 4. Te mencioné los conflictos y las tensiones internas en el capítulo 5 y 6. Y ahora quiero que veas, quiere que tú y yo veamos una oposición, pero en esta vez dominada por el poder político. Y lo segundo, que yo creo, es la razón por la que Lucas coloca este pasaje aquí como un paréntesis entre Antioquía y el envío de los misioneros, es que la oposición no puede detener el avance de la palabra de Dios. La oposición no puede detener el avance de la palabra de Dios. Si usted mira el final del capítulo 12, en el verso 24, ¿qué dice ese texto? Míralo en su Biblia, ¿qué dice? ¿Cómo concluye Lucas esta historia? Le estoy dando como un panorama general para luego entrar en el texto. Pero la palabra de Dios crece
La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Después de la muerte de Jacobo y del el encarcelamiento de Pedro y la caída de Herodes, porque Herodes muere más adelante, la palabra de Dios siguió avanzando. Lucas nos quiere mostrar eso, que aunque siempre habrá oposición a la palabra de Dios, nunca la oposición podrá detenerla. Siempre la palabra de Dios va a avanzar. El poder político puede encarcelar a los líderes cristianos, puede matar a los obreros, como veremos en el texto, pero no puede detener el avance de la palabra de Dios. Amén. Este es el contexto de crecimiento, de oposición, de tensiones, de conflictos en el que aparece nuestro pasaje. Por eso en el primer momento uno ve la oposición política, los primeros 2 versículos. Dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos e hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Hasta el momento la oposición había venido principalmente de los líderes religiosos. Pero ahora es el poder político que entra en la escena. Y digo esto porque Herodes era un gobernante. Era un rey. Y por lo que dice el versículo 3, él buscaba conservar el favor del pueblo judío. Y cuando él descubre, oiga esto, que perseguir a los cristianos le gana aceptación, él decide actuar contra la iglesia. ¿Lo notaron? Lucas dice que comenzó a maltratar, ¿lo notaron? A algunos creyentes. Maltratar, y la palabra no requiere de mucha investigación, ¿cierto? Para entender que maltratar transmite la idea de hacer daño, sufrir o perseguir deliberadamente. Tanto que termina con la muerte de Jacobo. Y el texto dice de Jacobo, el hermano de Juan. Uno de los 12. Uno de los líderes más importantes de la iglesia. De los 12. Es como si hoy se levantara una persecución contra la iglesia en Medellín y capturan a 2 líderes importantes de IBM Robledo. A mí no, a Wesley y a Sebastián. Los capturan a ellos 2, a mí no. Y matan a uno, no voy a decir a quién mataron, pero estamos tratando de conectarnos con el texto, no voy a decir a quién. Pero toman a 2 líderes, uno de los más importantes, a Wesley, que lleva años aquí en la iglesia, y a Sebastián, una persona que uno siempre lo está viendo, que sirve con fidelidad. Entonces la persecución se vino contra la iglesia y matan a uno. ¿A quién mataron en el texto? A Jacobo. O sea, fue una pérdida dolorosa. ¿Quién le dolería más, Wendy o Seba? Los 2, ¿cierto? Es que quiero que trate de entrar en las emociones del pasaje, en la tensión que hay en el pasaje. El texto dice, mataron a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los 12. Era un líder importante. Fue un golpe que pudo desestabilizar a la iglesia. Piensa en la molestia, en el desánimo, en el miedo o en la tristeza que esto debió producir en la iglesia. El poder político parecía haberse salido con la suya, porque uno de los principales líderes de la iglesia había sido ejecutado. Tal vez nosotros no estamos viviendo una persecución política como lo enfrentó la iglesia en Jerusalén.
Y esto lo aprendemos en escuelita de predicadores, de cómo nosotros podemos hacer puentes entre el mundo bíblico y nuestro mundo. Y uno parte de las diferencias con el texto y las similitudes. Y nosotros no estamos enfrentando una persecución política, no estamos siendo encarcelados ni maltratados físicamente por causa de nuestra fe. Eso no lo estamos viviendo aquí en Colombia, puede ser que en otros países, pero aquí no. Pero ¿cuál es la similitud con el texto? En un tiempo se vivió, en el 70 y pico, ¿cierto? Con, creo que liberales y conservadores y todo eso. Y también contra los cristianos. Ah, ok. Para una clase de historia, vea, aquí está, el hermano Welly tiene los años con eso. Pero yo quiero que veamos la similitud, porque la similitud es que sí vivimos oposiciones y hemos sentido preocupación cuando vemos que quienes gobiernan promueven decisiones o valores contrarios a los principios de la palabra de Dios. Eso es una oposición. Y eso molesta, ¿verdad? Y en algunos casos también desanima, porque aparentemente se salen con la suya. Tal vez se preguntó la iglesia, ¿y por qué Jacobo? ¿Por qué Dios permitió esto? Los misterios de la soberanía divina. A Jacob sí, y a Pedro no. Y muchos de nosotros hoy también nos preguntaríamos, ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué parece avanzar la oposición? ¿Por qué quienes tienen poder parece salirse con la suya? ¿Por qué? Son preguntas legítimas que uno se hace. Pero la muerte de Jacobo nos recuerda dos cosas. Primero, lo que ya les mencioné, que el avance del evangelio siempre tendrá oposición, así que espérela. Siempre va a haber oposición, sea cual sea quien esté gobernando. Y segundo, que esa oposición muchas veces toca a las personas que más amamos, que más valoramos. ¿A quiénes se llevaron ¿A quién se llevó en el texto? A Jacobo. Y a veces Dios permite que perdamos líderes, colaboradores, obreros que parecían indispensables para la obra. Sin embargo, la iglesia no está edificada sobre hombres, sino sobre Cristo. Los siervos mueren, algunos se van, pero la misión continúa. ¿Cierto que es así? Así que en el segundo momento del pasaje, uno observa que la oposición todavía no ha terminado. La muerte de Jacobo no fue suficiente para Herodes. Al ver que esto agravaba a los judíos, él decidió continuar su ataque, y aquí es donde la oposición se convierte en opresión. Lucas dice que Herodes, al ver que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Miren la imagen. Y esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Es decir, en la fiesta de la Pascua, cuando Jerusalén estaba llena de gente y el ambiente estaba muy sensible. Y noten el contraste. En el tiempo donde Israel recuerda la liberación de Egipto, Pedro es encarcelado y luego va a ser liberado. Eso me llamó la atención en el texto. Pero según el versículo 4, la intención de Herodes era esperar que pasara la fiesta para ejecutarlo. Decíamos, para hacerle juicio ante el pueblo.
Su intención es política. O sea, evitar problemas durante la celebración y al mismo tiempo ganar la aprobación del pueblo. Así que lo encarcela. Y Lucas enfatiza la seguridad de la prisión. ¿Notaron esos detalles que menciona Lucas? Pedro está custodiado por 4 grupos de soldados. Es decir, 16 soldados. 4 adelante, 4 atrás, 4 al lado, 4 acá. 4 por 4, 16. Si saqué bien la cuenta. 4 por 4, 16. Y más adelante se nos dice que él duerme encadenado entre 2 soldados. O sea, humanamente hablando, no hay manera de escapar. No hay salida. No hay posibilidad de escape. Pedro está en una situación que él no puede controlar. Y por eso hablo de opresión. No es solo que Pedro está en la cárcel, sino que está bajo un sistema de poder que lo controla todo. No depende de él salir ni cambiar la situación. Él está limitado por las autoridades. Su vida y su futuro humanamente depende de quién? De otros. Humanamente depende de quién? De otros. Como les mencioné en el primer punto, tal vez nosotros no vivimos una opresión como la de Pedro en términos físicos. No estamos encarcelados, pero sí conocemos la sensación de sentirnos limitados por las circunstancias que no podemos controlar ni resolver. ¿Les ha pasado? Como iglesia también podemos sentir presión cuando cosas que vienen de afuera, como el caso de Pedro, nos afectan y ponen a prueba nuestra fe. Son situaciones donde no depende de nosotros cambiar lo que está pasando, pero sí nos toca vivir las consecuencias y el peso de eso. ¿No le ha pasado? Nuevamente pensando en este momento de tensión política que hemos vivido también por años, cuando durante más de 60 años las decisiones legales o políticas tocan directamente temas como la educación de los hijos, la expresión pública de la fe, o la manera en que la iglesia puede actuar en el espacio público. En esos casos no controlamos las decisiones, pero sí siente uno la presión que produce sobre la práctica de nuestra fe. Recuerdo que allá en Cartagena, en un tiempo la alcaldía estaba prohibiendo las predicaciones al aire libre. Y era hasta contradictorio porque allá se ve mucho en Cartagena las fiestas al aire libre, el volumen bien alto, como lo que uno llama picó, ese es sí se llama. Y era contradictorio, porque a los picó, a las casetas sí, pero a la iglesia no. Entonces, como ya se ve mucho esto de que uno saca un parlante y se pone a hacer la invitación, amigos, ven a Cristo. Entonces, llamaban a la policía, mira, acá están los evangélicos esto, con la bulla. Y es contradictorio. No, porque es que la alcaldía lo prohibió. Son cosas que a veces no podemos controlar, decisiones que toman, pero sí sentimos la presión que produce sobre la práctica de la fe. Pero también muchos de los que están aquí, padres de familia, líderes, cristianos,
Aunque no estamos encarcelados como Pedro, sí conocemos lo que es sentirse atrapado por situaciones familiares. Sí conocemos lo que es sentirse atrapado o oprimido por situaciones ministeriales o personales que no sabemos cómo resolver. Un ministerio estancado. Llevas años y años en lo mismo y en lo mismo y nada que despegas. Nada que avanzas. En más de avanzar, retrocedes y retrocedes y te enfrías y no avanzas. Te puedes sentir identificado con Pedro si te ha pasado eso. Un ministerio estancado, te sientes oprimido. Son cosas que a veces superan tus fuerzas. Un conflicto que no mejora. Años con la misma discusión. Un hijo que se aleja del Señor. Una enfermedad. Cosas que no puedes controlar, pero que te oprimen. Una carga económica, una deuda que llevas arrastrando por años. No la puedes controlar, pero te oprime. Circunstancias donde hacemos todo lo que está a nuestro alcance y aún así seguimos dependiendo completamente de Dios. ¿Le ha pasado? ¿O solo me pasó a mí? Eso es exactamente lo que está viviendo Pedro. Y es precisamente allí cuando los recursos humanos se agotan y el control desaparece, donde Lucas nos muestra la respuesta de la iglesia. Mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba orando. Frente a la oposición y a la opresión, la iglesia sostiene a sus pastores y líderes en oración. El versículo 5 nos introduce el tercer momento, la oración. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración fervientemente a Dios por él. Y me gusta mucho ese pero del versículo, porque cambia la escena, ¿verdad? Pedro estaba preso, pero la iglesia, miren ustedes, ora. Pedro estaba encadenado, pero la iglesia ora. Herodes tiene el poder político, pero la iglesia, nuevamente, Herodes tiene el poder político, pero la iglesia se levanta a la derecha, pero la iglesia se levanta a la izquierda, pero la iglesia. El pero cambia la escena. Lucas está mostrando dos respuestas diferentes ante la misma situación. Por un lado, Herodes confía en su autoridad, en sus soldados y en su capacidad para controlar la situación, pero la iglesia confía en el poder de Dios mediante la oración. Y por favor, deja que el texto te interprete. ¿Sí me explico? No caigamos en esa tentación. Eso ya me lo sé. En esa soberbia intelectual. Deja que el texto te interprete, porque fue mi lucha cuando estudiaba el texto. Yo sé que la iglesia debe orar, pero es que mire la tensión en la que se nos presenta el pasaje. Miren la tensión en la que se nos presenta la oración. Aquí la oración ferviente es interesante.
Porque es como decir, ellos confían en sus carros y en caballos, dijo el salmista, pero nosotros confiaremos en el nombre de nuestro Dios. Ellos confían en sus estrategias políticas, en sus ideologías y en su poder, pero nosotros confiamos en el poder de Dios mediante la oración. O sea, es cuando tú logras interiorizar el texto. En la situación en la que se está dando es que toma relevancia la oración. Porque la expresión oración ferviente transmite la idea de una oración persistente, intensa y constante. Una oración sin cesar, como lo traduce la versión Reina Valera. La iglesia no ofreció una oración rápida y luego continuó con su rutina. No fue una oración superficial y una mención ocasional durante una reunión de oración y estudio bíblico. La iglesia se mantuvo orando a Dios con fervor. Y algunos de ustedes han conocido esta historia. Y me acordé mientras estaba estudiando esto. Se cuenta que un visitante le preguntó a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, así lo llamaban en el siglo XIX. Era un hombre conocido por una predicación fiel, relevante y clara. Charles Spurgeon, el hombre del momento, por la buena predicación. Y una vez un visitante le preguntó cuál era el secreto del poder espiritual de su ministerio. ¿Han escuchado esa historia? Esa historia es clásica. Y Spurgeon no lo llevó a la biblioteca ni le mostró su escritorio lleno de estudio. Lo condujo al sótano del edificio donde varios creyentes estaban reunidos orando mientras él predicaba. Y entonces le dijo, aquí está la central eléctrica de esta iglesia. ¿Qué les parece eso? Yo cuando leí esa historia me llamó mucho la atención. Porque de alguna manera eso es lo que uno ve en Hechos 12. Es mientras Pedro está en la cárcel, que la verdadera fuerza de la iglesia no está ni en Jerusalén, ni en la influencia política, ni en su recurso. Está en un grupo de creyentes que está orando a Dios fervientemente. O sea, es mientras Pedro está allá que ellos están orando. Son cosas que están pasando al mismo tiempo. Mientras sucede una cosa, la iglesia ora. Por eso mi intención esta mañana que oráramos mientras algunos están ejerciendo su derecho al voto. Mientras está pasando esto, espiritualmente, ¿qué hacemos? Oramos. Mientras hay oposición, la iglesia ora. Mientras se están tomando decisiones electorales, la iglesia ora. Mientras el pastor o el predicador está enseñando la palabra, la iglesia ora. Una práctica que me enseñó mi pastor allá en Cartagena, de orar mientras el predicador está enseñando, como una manera de sostener espiritualmente lo que está pasando. Así que yo creo que el resto del capítulo muestra el resultado de esa oración. Lucas nos muestra cómo Dios respondió y sostuvo a Pedro en medio de aquella situación. El texto dice que Pedro estaba durmiendo. Si usted sigue leyendo, eso es lo que dice el texto. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados y encadenado. Mire la imagen. Y eso llama la atención, porque Jacobo ya había sido ejecutado. Y todo parecía indicar que Pedro sería el siguiente. Sin embargo, en lugar de estar desesperado o lleno de miedo, está durmiendo.
Y si duerme como algunos que generan sonidos y efectos, eso indica que estaba descansando. ¿Cierto? Cuando uno genera esos sonidos es porque el sueño es profundo y ahí descansa. Pedro estaba durmiendo. Aunque estaba rodeado de cadenas y guardias, Pedro sabía que su vida estaba en las manos de Dios y por eso podía descansar en medio de la prueba. Pedro estaba sostenido por la paz de Dios dentro de la cárcel y por las oraciones del pueblo de Dios fuera de la cárcel. Y aquí cito a un autor que ustedes conocen, Nicolás Tranchini. Él dice que la oración no tiene el poder para cambiar a Dios, pero sí tiene el poder para cambiar las circunstancias. Y Hechos 12 es una buena ilustración de esa verdad. No porque la oración tenga poder en sí misma, no es que el poder de la oración, no idolatremos a la oración, es que Dios soberanamente, a través de las oraciones de su pueblo, obra. Y eso fue lo que pasó aquí. Mientras la iglesia oraba, Dios actuaba. Y envía un ángel, las cadenas caen, las puertas se abren y Pedro sale libre. Lo que parecía imposible para los hombres, Dios lo hizo mediante su iglesia, orando, mientras su iglesia perseveraba en oración. Y esto no ocurre solamente en Hechos 2, porque yo sé que si nos ponemos a conversar los unos con los otros, muchos de los que están aquí ya han vivido este pasaje, ¿cierto? Yo conozco a pastores, líderes, miembros de esta iglesia que han atravesado enfermedades, conflictos internos, conflictos en la iglesia, conflictos en el trabajo, problemas familiares o temporadas profundas de desánimo. Cuando uno les pregunta, ¿cómo lograron mantenerse firmes? Muchas veces no responden, no, es que tuve esta estrategia. No, hablan de que hermanos sencillos estaban orando por ellos durante meses. Algunas de las mayores victorias del ministerio y en la vida familiar ocurren porque alguien está intercediendo en silencio. Muchas veces ni tú ni yo sabemos quiénes son esas personas, pero Dios sí lo sabe. Yo creo que tú has vivido eso, ¿cierto? Pero curioso que Lucas aquí incluye un detalle que es como gracioso. Si usted sigue leyendo la historia, cuando Pedro es liberado y llega a la casa donde está la iglesia reunida en oración, él toca la puerta. Y una sierva llamada Rode reconoce su voz y de la emoción corre a avisar que Pedro está afuera. Pero los hermanos no le creen. Y le dicen, tú estás loca. ¿Quién lee esa parte? Le dicen, tú estás loca. O sea, la iglesia estaba orando por la liberación de Pedro, pero cuando Dios le respondió, le costó creerlo. Y yo creo que Lucas incluye ese detalle para animarnos, mis amados hermanos. Porque el poder de la oración no depende de la perfección de nuestra fe, sino de la fidelidad de Dios que nos escucha. Aquellos creyentes tenían una fe imperfecta como la tuya y como la mía. Como muchas veces nosotros oramos, ¿será, Señor, que me vas a abrir esta puerta? ¿Será, Señor, hasta cuándo, Señor? Y uno duda en medio de la oración. Pero aún así seguían orando. Y en la oración, Dios respondió. Así que frente a la oposición,
Y a la opresión, la iglesia sostiene a sus pastores y líderes en oración. Termino con 3 implicaciones. Primero, le hablo aquí a todos los que lideran. Aquí el texto habla de un líder. Le hablo al padre de familia, le hablo a un líder en un ministerio o a un líder en tu ambiente laboral. Necesitas ser sostenido por la oración de la iglesia. A veces los pastores, líderes y padres de familia damos la impresión de que todo está bien. ¿Cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria. Y no estás así. No, también enfrentamos luchas, desánimos, temores, oposición y cargas que otros no ven. Y Hechos 12 nos recuerda que los líderes necesitan algo más que un apoyo financiero, económico, administrativo, ¿cierto? Gracias por las ofrendas, gracias por las palabras de ánimo. No, necesitan ser sostenidos por la oración de la iglesia. Y debemos enseñar a la congregación a orar por sus pastores, por sus líderes, por los misioneros y por quienes enseñan la palabra de Dios. Pero también como líderes, como padres de familia, debemos aprender a abrir el corazón y permitir que la iglesia conozca nuestras luchas para que puedan acompañarnos e interceder por nosotros. Ese es uno de los valores, acuerden que yo he estado promoviendo en esta congregación, el valor de la vulnerabilidad. Porque Pedro no enfrentó la cárcel solo. Mientras él sufría la prueba, la iglesia estaba de rodillas delante de Dios porque conocía la situación. Nosotros tampoco fuimos llamados a sufrir solos el peso del ministerio, el peso de la familia. Segunda implicación, cuando no podemos cambiar las circunstancias, nuestra primera respuesta debe ser la oración. Nada de que ya no hay más nada que hacer. Oremos. No, eso es lo primero. Muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones parecidas a las de Pedro. Hay decisiones que el gobierno toma que no podemos controlar. Hay problemas familiares que no podemos resolver o no sabemos resolver. Hay conflictos ministeriales y familiares que superan nuestras fuerzas. Y hay puertas cerradas que no podemos abrir. Pero todavía podemos hacer algo. Y es orar. Porque la oración no es el último recurso de la iglesia. Es uno de los principales medios que Dios usa para sostenernos y avanzar. Y termino con esta última implicación. Dios sigue obrando, aunque no siempre lo veamos inmediatamente. Mientras Pedro estaba en la cárcel y la iglesia reunida en oración, parecía que nada estaba pasando. Por eso la reacción de esta jovencita llamada Rode, ella no lograba entender, no creía que Dios estuviera haciendo algo. Pero Dios estaba obrando. Y muchas veces ocurre lo mismo con nosotros. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra iglesia, oramos por nuestros ministerios, oramos por nuevos obreros, oramos por un avivamiento, oramos por conversiones y parece que nada cambia.
Los matan, como en el caso del pasaje que acabamos de leer. Y lo dejan a uno solo. Piense en el vacío emocional que generó para la iglesia la partida de Pedro, de Jacobo. Pero Hechos 12 nos recuerda que Dios sigue trabajando, aun cuando todavía no vemos los resultados. Así que por eso, mis amados hermanos, no debemos cansarnos de orar. Pablo decía, constantes en la oración, porque el mismo Dios que sostuvo a Pedro en la cárcel sigue sosteniendo hoy a su siervo por medio de las oraciones de su iglesia. Así que aunque la oposición aumente, aunque la opresión se intensifique, y aunque algunos de los siervos de Dios sufran por causa del evangelio, podemos estar seguros que la palabra de Dios seguirá avanzando. Como concluye Lucas, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Así que frente a la oposición y la opresión, la iglesia sostiene a sus pastores y líderes en oración. ¿Qué tal si